que quieren permanecer. ¿Mm? ¿Le salió el mensajito de que se está grabando? Sí, Perfecto, muy bien. Entonces, en este momento ya arrancamos la grabación y podemos arrancar oficialmente y formalmente la clase de inmunología. Entonces, la inmunología, pues es un tema, como muchos de los temas que estamos viendo en el curso, es un tema extensísimo, que da no para una clase, no da para un curso, no da para un seminario completo, sino da para cientos de miles de horas de análisis. Y pretender meter en el tiempo que tenemos asignado para este curso todos los conceptos de inmunología, pues es un reto muy grande que tampoco es justo para ustedes, digamos, atiborrarlos de una manera exhaustiva. Entonces, lo que queremos hacer en esta clase es dar unos principios generales sobre inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? ¿Cómo está conformada? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo funciona? En términos generales, para que ustedes, en el marco de un curso de enfermedades infecciosas como es este y como el que están llevando en paralelo, el curso de parasitología, pues tengan claridad de ciertos conceptos que son fundamentales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la inmunología, vamos a ver, aquí me muevo. Muy bien. Entonces, y siguiendo un poco la línea que hemos manejado a lo largo del curso, pues tenemos que detenernos a analizar un poco qué significa la palabra inmune, la palabra inmunología. Entonces, cuando vemos el último término de la palabra logía, van a ver que es un sufijo, que es un común denominador a varias palabras que quiere decir logos, estudio. Por ejemplo, microbiología, el estudio de los microbios; virología, el estudio de los virus; fisiología, el estudio de la respuesta fisiológica del ser humano o de un mamífero. Entonces, aquí tenemos que inmunología, pues también es una rama de estudios, porque logía, logos, significa estudio. Y la primera parte, el prefijo inmuno, viene del latín inmunis, que significa libre de, exento de. ¿Ok? Entonces vean que la palabra per se, la palabra de inmunología, ya nos está hablando un poco de qué se trata el término y obviamente de qué se trata y qué es lo importante que veamos en esta clase. Entonces, ¿libre de qué? Digamos, si lo vemos en el contexto de las enfermedades infecciosas atacando al ser humano, que es el foco principal de la carrera de ustedes en salud ambiental, aunque pueden poner en el campo del ser humano, pueden poner un animal, pueden poner una planta, pueden poner a cualquier sujeto que se les ocurra, pueden poner un cangrejo. Los cangrejos tienen un sistema inmune también. Entonces, en el contexto de el ser humano, pensaríamos la inmunología del ser humano, entonces un ser humano libre de agentes infecciosos, libre de células tumorales y libre de cuerpos extraños. ¿Qué significa eso? Eso significa que vamos a tener un sistema inmune que nos libra o nos ayuda a combatir cada uno de esos elementos. Vean que no únicamente vamos a estar hablando de los microorganismos o los parásitos que están viendo ustedes en este ciclo lectivo, sino que también se incluye aquí, por ejemplo, células tumorales que, si bien son derivadas del propio organismo, en el momento que se vuelven tumorales, que proliferan descontroladamente, suponen un posible daño al huésped y entonces el sistema inmune es muy importante para controlarlas, para mantenerlas a tono, para que no se salgan de control, para que no haya proliferación descontrolada. Entonces, una rama importante del sistema inmunológico se encarga de atacar directamente a este tipo de células tumorales y tiene un rol muy importante en prevenir los procesos de oncogénesis o los procesos cancerígenos.
Entonces, ese es un aspecto importante. ¿Okay? Muy bien. Cuerpos extraños. ¿Qué puede ser un cuerpo extraño? Bueno, uno puede tener por algún accidente, puede tener la introducción de un cuerpo extraño en el organismo, y entonces también el sistema inmune de alguna manera podría hacerse cargo de combatir a ese cuerpo extraño, ¿verdad? Eso es otra posibilidad. ¿Ok? Es por eso que se usan materiales especiales para hacer las operaciones o para coser heridas. Son materiales que el mismo cuerpo puede absorber. Exactamente, porque digamos, si el material que se va a introducir en un organismo de un ser humano para alguna cirugía o algo es muy reactivo, entonces o produce inflamación. Vamos a ver más adelante que la inflamación está íntimamente ligada a la respuesta inmune. Entonces, obviamente, podemos tener una afectación. Entonces, puede haber cierta modulación del material que compone a los artefactos que se le vayan a introducir a un ser humano con el objetivo de que la respuesta inmune no sea tan fuerte. ¿Ok? Muchas gracias por la intervención. Así me gusta que sigan interviniendo como si estuviéramos allá. Eso es muy agradable. Muy bien. Entonces, vamos a tener, si vemos esta diapositiva acá, que es más como una especie de caricatura, vamos a tener, por un lado, los elementos de la respuesta inmunológica, como anticuerpos, macrófagos, células asesinas naturales, interferones, que están en una batalla constante con todos los agentes que nos pueden producir algún tipo de insulto, ¿verdad? Y aquí dentro de estos agentes vamos a tener, obviamente, microorganismos que sean de naturaleza infecciosa y que nos produzcan una infección y que esa infección nos pueda generar daño, así como un montón de elementos que son elementos ambientales muy afines a los propósitos de la carrera que ustedes están cursando y cuya acción puede resultar en detrimento del organismo como un todo. Entonces vamos a tener esta interacción entre el sistema inmune y los diferentes tipos de agentes que nos están atacando. Muy bien, entonces, dentro de la naturaleza de los microorganismos que nos pueden atacar, vean que vamos a tener varios de los grupos que, como les digo y les insisto, hemos estado viendo en este curso y en el curso en paralelo que están llevando. Vamos a tener bacterias, vamos a tener virus, vamos a tener hongos, los tres grupos microbianos que ya vimos en el curso. Y también vamos a tener parásitos que los están viendo en el curso paralelo, que ya hablaron de eso en la mañana. Y dentro de los parásitos, pues como ya conocen ustedes, pueden tener protozoarios o pueden tener vermes o gusanos, que es algo parecido. Ejemplos, ¿verdad? Salmonella enteritidis, que produce intoxicación alimentaria, Mycobacterium tuberculosis, que produce tuberculosis. En el caso de los virus, algunas de las enfermedades que ya hemos visto, la viruela, el virus de la viruela que produce la viruela, el virus de la influenza que produce la gripe, el virus del VIH que produce el SIDA, y así sucesivamente. Entonces, vamos a tener una serie de microorganismos que nos pueden enfermar. Virus, bacterias, parásitos y hongos. Y vamos a ver que el sistema inmunitario, o sea, nuestro sistema inmune, está diseñado y en la capacidad de protegernos contra esas diferentes clases de patógenos, contra esas 4 clases de patógenos diferentes. Incluso, vean qué interesante, el sistema inmunológico puede reaccionar contra proteínas extrañas. Y esas proteínas extrañas pueden ser derivadas de cada uno de estos patógenos. Esto obviamente puede ser en detrimento o puede ser perjudicial para nosotros en ciertos contextos, pero el hecho de que nosotros, a través de nuestro sistema inmunológico, podamos montar una respuesta inmune contra proteínas extrañas, es base no más ni menos que de la inmunización vacunal exitosa que tenemos. ¿Qué significa esto?
que, por ejemplo, para que un virus, una bacteria, un parásito nos produzca enfermedad, el microorganismo tiene que estar completo, tiene que estar ensamblado y tiene que estar en su forma viable para que nos infecte, se multiplique y no se enferme. Pero si uno descompone a cualquiera de estos microorganismos entre sus partes y toma una de sus partes, por ejemplo, proteínas extrañas, vamos a tener características de cada uno de los microorganismos en esas proteínas, pero la proteína per se es solo una parte del microorganismo. Y entonces no nos va a generar enfermedad, pero sí nos va a generar inmunidad. Por eso, cuando nos vacunan y nos introducen partes de alguno de los microorganismos en forma de proteínas extrañas, montamos una respuesta inmune y cuando posteriormente nos enfrentamos al microorganismo, esa respuesta inmune ya sea nos previene la infección o hace que la infección sea más leve, que sea menos severa. Y ese es el principio de la inmunidad profiláctica, o sea, la prevención de enfermedades a través de la vacunación. ¿Okay? Entonces, mucho de lo que vamos a ver en esta clase también nos va a ayudar a entender por qué la vacunación es una estrategia tan útil y que ha sido tan exitosa para prevenir enfermedades o para bajar la rigurosidad o la fuerza de ciertas enfermedades. Y en ese punto en particular, entonces tenemos que hacer el análisis de lo que acabamos de hablar. Entonces, vean que aquí tenemos representado una partícula viral, que es uno de los temas que recién vimos, que vimos hace 2 semanas, y que es tema del examen que viene la semana siguiente. Si ustedes recuerdan, una partícula viral está compuesta por una cápside de proteínas, o sea, una recubierta de diferentes tipos de proteínas, y en su interior un ácido nucleico que si recuerdan pueden ser un ADN, puede ser un ARN de banda simple o de banda doble. Y eso es pregunta de examen, así que lo pueden apuntar porque capaz si sale alguna pregunta de esto en el examen. Entonces, esta es la representación de un virus. Ya vieron ustedes la estructura de una bacteria, vieron ustedes la estructura de un hongo, están viendo también la estructura de los diferentes parásitos y cada uno tiene su estructura particular. ¿Ok? Entonces, en el lenguaje de la inmunología, en el lenguaje de la inmunología, independientemente del tipo de partícula que estemos hablando y de su naturaleza infecciosa o no, cuando hablamos de que se introduce esa partícula, estamos hablando del antígeno. Entonces, en el contexto de esta clase y en el contexto de la respuesta inmune, cuando hablamos de un antígeno, nos estamos refiriendo a alguna porción, alguna parte de toda la partícula infecciosa, llámese esta virus, bacteria, hongo, parásito, una porción que desata una respuesta inmune y contra la cual el sistema inmunológico responde y monta una respuesta dirigida. Eso es lo que vamos a denominar un antígeno. Y podemos ser aún más específicos, podemos hablar de determinantes antigénicos. Vean que aunque una partícula viral sea muy pequeñita, realmente es bastante compleja. Tiene varias proteínas representadas en este dibujo con bolitas de diferentes colores y cada proteína de esas es de una naturaleza diferente. Y aquí estas herramientas que vamos a ver y que es un eje transversal a lo largo del curso, estas herramientas en forma de Y, no sé si lo ven acá, esta morada es una Y, esta amarilla es una Y, esta verde es una Y, esta amarilla también es una Y. Cada una de esas letras Y representa un anticuerpo. Y un anticuerpo, que es un concepto que vamos a ver más en detalle, es ni más ni menos que una rama importantísima del sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico puede hacer una respuesta en un antígeno tan complejo como lo es un virus, contra un determinante en particular, como es esta bolita verde, otro determinante en particular, como es esta bolita roja, otro determinante en particular, como es este triangulito. Entonces, vean
que el sistema inmune no únicamente ataca al antígeno como un todo, sino que tiene una respuesta muy dirigida contra cada uno de los determinantes antigénicos, de las diferentes partes del microorganismo que nos está atacando. Queda claro esto es un concepto muy importante. Por ejemplo, si yo fuera un agente infeccioso, ¿verdad? Yo soy un agente infeccioso que me voy a meter y voy a atacar a mi huésped, ¿ok? Yo tengo manos, las manos tienen dedos, tengo nariz, tengo boca que puede morder, ojos que digamos que tiran rayos o hacen algo así. Estoy haciendo como una analogía. Entonces, si yo soy el agente infeccioso e ingreso a un huésped, el huésped puede responder atacándome las manos, atacándome los dedos, atacándome los ojos, atacándome la nariz, atacándome la boca para que yo no pueda morder. ¿Entienden? Esa es la misma analogía. Entonces, un virus, una bacteria, un hongo, es una partícula infecciosa muy compleja y el sistema inmune va a montar una respuesta dirigida contra cada uno de los determinantes antigénicos. Eso es muy importante. José Eduardo, adelante, para verte, prende la cámara. No, disculpe, Dale. ¿nos podría repetir lo de exactamente qué quiere que entendamos para el siguiente examen? ¿Cuál es el punto central? Eh, ¿Vos decís de esta diapositiva, de la clase completa Sí, o sí, de sí, qué? esa diapositiva, sí. Sí. De esta diapositiva lo que quiero que entiendan es que cada partícula infecciosa se denomina el antígeno, ¿ok? Y va a haber una respuesta global contra ese antígeno. Pero esa partícula infecciosa, ese antígeno, en sí es muy compleja y tiene diferentes zonas por donde puede ser atacada por el sistema inmune. Esos son los determinantes antigénicos. Si, nuevamente repito, si yo soy el agente infeccioso, yo tengo manos que pueden generar daño, tengo ojos que tiran rayos y joden, tengo una boca que puede morder, haciendo la analogía. Entonces el sistema inmune atacaría mis dedos, atacaría mi boca, atacaría mis ojos, con ramas específicas para poder atacarlos y poder detener la infección. ¿Ok? ¿Queda claro, José Eduardo? O sea que básicamente, así en determinado, determinar que toda aquella parte infecciosa se le denomina Antígeno. antígeno. Ujú. Ajá. Y que una, y que un antígeno, o sea, o sea, que una infección tiene varios antígenos con los cuales nos pueden atacar. O como es que me enredé. Entonces, cada antígeno tiene diferentes zonas por donde puede ser atacado Ujú. y a través del ataque a cada una de esas zonas, que sería el determinante antigénico, se puede contener la enfermedad. ¿Ok? Ok, sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, el sistema inmune es bastante complejo. Tiene diferentes facetas, tiene diferentes ramas. En lo que denominamos específicamente el sistema inmune, ya cuando el sistema inmune entra a actuar. Pero antes de que hablemos del sistema inmune, tenemos que pensar que nuestro organismo tiene una serie de barreras anatómicas que nos están protegiendo también, que no son elementos per se del sistema inmune, que no conforma parte de los órganos, las células o las moléculas secretadas por el sistema inmune, pero que son barreras que es la primera ruta de entrada que se tienen que brincar los microorganismos para producirnos enfermedad. Entonces, que esas barreras representan de alguna manera un obstáculo para que un microorganismo se las brinque y nos vaya a enfermar. ¿Ok? Entonces, dentro de esos, de lo que se denominan barreras anatómicas, que son sistemas de protección obstaculizantes y que atacan a los microorganismos, una de las más principales es la piel. Vean que si ustedes observan y ponen atención en este momento en los diferentes lugares donde se encuentran,
y analizan la piel de ustedes, van a darse cuenta y tienen que incorporar este concepto ahora, que la piel no es únicamente un revestimiento, sino que juega un papel fundamental, porque es una barrera mecánica que retarda o que impide la entrada de patógenos. ¿Ok? Tanto es así que si ustedes sufren alguna lesión, alguna abrasión en la piel, por ejemplo, si están jugando en la calle y se caen y sufren un raspón contra el asfalto, o si tienen algún accidente en carro y sufren abrasiones porque se golpean, o si van caminando cerca de un árbol y pasan muy cerca de una rama y les genera una lesión en la piel, cada una de esas lesiones los hace a ustedes más susceptibles a la enfermedad. ¿Cuál es el procedimiento clásico cuando uno tiene una herida? Inmediatamente ir a lavar la herida y a desinfectar la herida, ¿verdad? Y que le echan a uno algún desinfectante que le arde un montón. ¿Por qué es necesario hacer ese proceso? Porque la abrasión, la abertura mecánica que se le realizó a la piel, genera una abertura que puede permitir que los patógenos puedan ingresar y producirnos enfermedad. ¿Ok? Entonces eso representa muy bien por qué la piel es fundamental en el control de las enfermedades. Tanto así que, por ejemplo, que si un paciente sufre quemaduras extensas en su piel, es un paciente que va a ser altamente susceptible a la infección por parte de microorganismos oportunistas que se aprovechan de esa apertura para colonizar el paciente y para producirle enfermedad. Además de ser una barrera mecánica, la piel tiene un pH ácido, un pH muy bajo, que anda entre los 3 y los 5, las 5 unidades de pH, y ese es un pH que, como recuerdan ustedes de la clase de crecimiento bacteriano, es un pH que retarda el crecimiento de los patógenos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pH neutro y los patógenos que nos producen enfermedad generalmente nos van a producir enfermedad a un pH neutro, están acostumbrados a crecer a ese pH neutro. Si ellos se encuentran con una acidez, con un pH bajo, entonces no va a ser muy fácil para ellos producir enfermedad. También tenemos otra barrera anatómica que es muy importante, que son las membranas mucosas. ¿Qué son las membranas mucosas? Bueno, si tenemos el recubrimiento de la piel en nuestro exterior, en nuestro interior, digamos, en la orofaringe, en la parte interna, por ejemplo, de la boca, también tenemos un revestimiento. Si ustedes abren la boca ahora y se ven la garganta, ven su paladar, ven las fosas nasales, van a apreciar alguna parte de esa membrana mucosa. Y esa membrana mucosa progresa hacia el interior del tracto respiratorio y del tracto gastrointestinal en forma de un revestimiento. Entonces vamos a tener que la piel es el revestimiento externo y la membrana mucosa es el revestimiento interno que tenemos por dentro. ¿Ok? Entonces, las membranas mucosas de lo que es la orofaringe, por ejemplo, tiene una serie de células que son muy importantes para protegernos. Son células epiteliales ciliadas que secretan moco, ¿verdad? Ustedes conocen el término de moco y si yo les pregunto qué es un moco, pues me imagino que empíricamente se van a referir a sacarse una mucosidad de la nariz, hacer una pelotita y lo que sacan es un material que genera un poquito de asco, pero podemos recapitular un poco su contextura. Es un material pegajoso, ¿verdad que sí? Creo que todos pueden identificarse con esta descripción. El moco es un material pegajoso. Bueno, resulta que las células mucosas que tienen cilios, y los cilios son como pelos que tienen estas células mucosas secretan moco para atrapar las partículas que uno aspira cuando respira. Entonces, cuando uno respira, jala un montón de aire, dentro del aire vienen partículas, algunas de esas partículas pueden ser infecciosas,
Y ustedes se pueden imaginar que si no tuviéramos ningún tipo de filtro, esas partículas van a llegar hasta el pulmón y ahí nos van a producir una neumonía, o sea, una infección pulmonar. Bueno, las células epiteliales ciliadas tienen moco que atrapan a esas partículas y además tienen cilios, tienen pelos que echan los mocos para afuera. Esa es la razón por la que nosotros constantemente estamos secretando mocos, secretando secreciones, valga la redundancia. Y esas secreciones lo que hacen es funcionar como un filtro para que las partículas no puedan progresar en el tracto respiratorio, por ejemplo, y que nos produzcan enfermedad. Entonces, el moco es fundamental porque atrapa los microbios y los cilios son fundamentales porque tiran esos microbios hacia el exterior. Y esa es otra barrera anatómica. También tenemos barreras fisiológicas. Por ejemplo, la temperatura. Muchas veces cuando estamos enfermos hay un aumento de la temperatura. La temperatura puede subir a 38 grados, puede subir a 39 grados, puede subir a 40 grados. Ese aumento de temperatura, si bien no es agradable para nosotros y si bien el aumento exacerbado nos puede hacer daño, un ligero aumento de temperatura también puede ser una herramienta utilizada como una barrera fisiológica para atacar a los microorganismos que están acostumbrados a multiplicarse a una temperatura más baja. ¿Ok? Entonces la temperatura también puede ser parte del mecanismo que tienen los microorganismos, el organismo para atacar a los microorganismos. El pH bajo, por ejemplo, a nivel del estómago, cuando nosotros deglutimos los alimentos, bajan por el esófago y terminan en el estómago, en ese momento van a caer en un ambiente con una acidez extrema, que es la acidez del estómago. Y esa acidez mata a la mayor parte de los microbios ingeridos. Entonces vean que tenemos no solo el efecto de la saliva, que la saliva también es bastante bactericida, sino que una vez que ingerimos, pasamos todo eso por un ambiente que es muy extremo, que ataca a los microorganismos y muchos de ellos van a favorecer, ¿verdad? Vean, en la saliva tenemos una enzima como la lisozima, que tiene la capacidad de romper la pared celular de agentes patógenos. Y obviamente eso nos va a producir un efecto sobre los microorganismos y nos protege contra los mismos. ¿Ok? Entonces esas son las principales barreras anatómicas que posee el organismo para protegernos inespecíficamente contra los microorganismos invasores. ¿Ok? Ahora, ya entrando al sistema inmunológico, entonces vamos a ver primero qué órganos anatómicos van a componer el sistema inmune. Eso es muy importante entender de todo el grupo de órganos que nos componen, en cuáles se van a producir y se van a madurar y se van a generar las respuestas inmunes. Entonces aquí tenemos representados en este dibujo varios órganos que son fundamentales para la respuesta inmunológica. Tenemos, comenzando desde el origen, tenemos por supuesto la médula ósea. Y la médula ósea es fundamental para el sistema inmunológico porque en la médula ósea se van a estar generando las células del sistema inmune. ¿Qué es la médula ósea? Los huesos tienen cavidades y estas cavidades, estos huecos que tienen en su interior los huesos, conforman el sitio anatómico que está poblado por una serie de células que ellas mismas se están replicando todo el tiempo y se están reabasteciendo ellas mismas, y que es el sitio de generación de todas las células del sistema inmunológico. Entonces, se generan en la médula ósea y de ahí salen a la circulación y a los diferentes tejidos para protegerlos. ¿Ok? Me imagino que ustedes han oído el término trasplante de médula. Trasplante de médula es una estrategia terapéutica que se utiliza, por ejemplo, cuando un paciente tiene una enfermedad como una leucemia, un cáncer en la sangre. Entonces el paciente se somete a un procedimiento que le barre totalmente las células sanguíneas y la célula de la médula ósea
con el objetivo de eliminar las células cancerígenas. Pero obviamente ustedes pueden entender que si utilizamos un procedimiento que elimine la médula ósea, ese paciente va a quedar muy susceptible contra las enfermedades, enfermedades infecciosas, porque básicamente si eliminamos la médula ósea, no vamos a tener sistema inmune. Entonces, ese paciente primero se le barre todas sus células sanguíneas, se le barre, se le elimina todas sus células de médula ósea y posteriormente se toma el material que se extrae de la médula ósea de un donador, o sea, esas células madre que vienen ahí, y esas células se le inyectan al paciente para que su sistema inmune sea restituido. Entonces las células se van a la médula ósea del paciente, proveniente del donador, y entonces pueblan la médula ósea y vuelven a generar todo el sistema inmune. Entonces este ejemplo nos habla de la importancia de este compartimiento en la respuesta inmunológica. Tenemos órganos, bueno, aquí no está representado, pero el hígado tiene su papel en la respuesta inmune. Tenemos el vaso, que es como un nódulo linfático gigante. Tenemos el timo, vean qué interesante. El timo es un órgano donde células que se generan en la célula, en la médula ósea, que se llama linfocito T, los linfocitos T van al timo, se dirigen al timo, y en el timo se van a educar. Y literalmente es como una escuela, es un lugar donde el sistema inmune lleva su aprendizaje, porque en el timo las células van a aprender a distinguir lo propio de lo no propio. Vean que tenemos un sistema muy poderoso y es un sistema tan poderoso que si se vuelve en contra de nosotros, nos puede producir daño. Ese daño es lo que conocemos como las enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Profe, Sí, dígame. eso es como en el caso cuando se hace un trasplante de órganos, ¿verdad? Que el sistema inmune lo ataca porque no lo reconoce. Exactamente, eso es parte del problema, la problemática que enfrenta uno con el sistema inmune. Entonces, cuando usted va a hacer un trasplante de órganos, usted primero tiene que buscar el órgano que sea más compatible entre el donador y el receptor. Y para eso analiza diferentes moléculas para ver qué tanto se parece. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, que es fundamental, es que usted tiene que darle un tratamiento al paciente para inmunosuprimirlo, para bajarle la respuesta inmunológica y tratar de que no haya un rechazo del órgano. Porque si hay un rechazo del órgano, por ejemplo, un paciente que se somete a un trasplante renal, se le pone un riñón que no era el adecuado porque no se parecía tanto el donador al receptor, o en su defecto no se inmunosuprime al paciente, entonces el órgano puede ser rechazado. ¿Y qué significa que sea rechazado? Ese riñón que es atacado por el sistema inmune del receptor, lo ataca por todos lados y cuando lo retiran, el riñón sale totalmente necrosado, sale destrozado por el sistema inmune. Entonces vean que el sistema inmune tiene su doble cara. Por un lado, obviamente nos mantiene vivos, nos protege todos los días contra los patógenos, pero cuando se sale de control, es el sistema inmune el que nos puede producir enfermedad. De hecho, por ejemplo, en un caso como las infecciones por COVID, que son de fecha reciente y que estamos todos familiarizados con ella, los pacientes que enfermaban gravemente y fallecían, lamentablemente, eran aquellos pacientes que presentaban una respuesta inmunológica exacerbada y lo que los mataba era la respuesta inmunológica. Entonces, muy importante, el sistema inmune nos protege, pero también tenemos que lidiar con el sistema inmune. No sé si alguno de ustedes tiene rinitis alérgica. Pueden alzar las manos como para ir viendo si y hacer algún tipo de interacción. Si alguno de ustedes tiene rinitis alérgica, esa, por ejemplo, Tashani tiene rinitis alérgica, Allison, esas son enfermedades muy frecuentes, ¿verdad? Lo que son las alergias. Las alergias son manifestaciones negativas del sistema inmune, ¿verdad? Tashani, ¿qué toma usted para las alergias? Algo que se llama hidroxicina, algo así. La Y hidroxicina es un antihistamínico y la histamina es una molécula que se libera por parte del sistema inmune para controlar las enfermedades.
pero cuando se libera de manera exacerbada, entonces nos produce daño. ¿Qué le genera a usted alergia, Tashani? Profesor, todo, el cambio de clima, el polvo, El todo, polvo, pensemos en el polvo. ¿El polvo qué es? ¿Es una molécula propia de su organismo o es un cuerpo extraño? un cuerpo extraño. Es un cuerpo extraño. Entonces, cuando Tashani tiene alergia, y creo que la otra que puso, creo que fue Alison, fue. Bueno, probablemente mucho. Alison, creo que fue también. Alison, ¿usted qué le da alergia? Casi que lo mismo que a Tash, pero también los olores fuertes, como los desinfectantes o Perfecto, desinfectantes. Muchas veces la gente que es alérgica a muchas cosas, al polen, por ejemplo. Entonces, el sistema inmune toma ese cuerpo extraño y piensa que es un microorganismo y quiere atacarlo. Lo está pensando correctamente, está agarrando algo que no es propio y lo está atacando. Lo que pasa es que el polvo no nos va a generar una infección, pero si respondemos muy fuerte a ese polvo, entonces generamos una alergia. ¿Entienden? Entonces, estamos en el espectro de lo que se denominan enfermedades autoinmunes, cuando nuestro sistema inmunológico nos ataca y nos genera enfermedad. ¿Ok? Entonces les decía que el timo es muy importante para educar a ciertas células del sistema inmune y enseñarles que no ataquen a lo propio, ¿verdad? Tenemos los nódulos linfáticos, que son los ganglios. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido una infección de oído, por ejemplo, y se le inflaman los ganglios cercanos al oído. O han tenido una infección de garganta y se les inflaman los ganglios cercanos al sitio de la infección. Bueno, estos son sitios donde llegan las células del sistema inmune que son como cuarteles de batalla, y donde se montan las respuestas inmunológicas. José Eduardo. A mí creo que nunca se me ha hinchado. Yo soy muy propenso a que se me inflamen las glándulas por un asunto familiar. Y yo creo que a mí nunca se me ha hinchado nada de eso. Lo que sí siento es una presión en los oídos que es como un pitido. Uh-huh. Sí, cada quien tiene manifestaciones diferentes, pero cuando hay infecciones serias y severas, muchas veces vienen acompañadas de que se inflamen los órganos que son importantes para montar la respuesta inmunológica. Por ejemplo, podría ser los ganglios o podría ser el vaso. El vaso también se puede inflamar, porque en esos sitios ocurre el ataque, ¿verdad? En el intestino, por ejemplo, tenemos placas de Peyer, que son zonas en el intestino. Recuerden que el intestino está altamente colonizado por una flora normal. Uh-huh. Y esa flora normal está siendo constantemente vigilada por las placas de Peyer, que son conjuntos de células que están tomando muestras del ambiente intestinal, y lo están procesando, lo están metiendo en el interior y lo están presentando al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico esté preparado. Entonces, tenemos una serie de órganos que son muy importantes para montar una respuesta inmunológica adecuada. Ahora, cuando vemos los mecanismos de defensa en total, vamos a tener que el sistema inmune está compuesto por mecanismos inespecíficos y mecanismos específicos. Vean que en este diagrama tenemos acá representadas las barreras naturales que ya vimos, en rojo, ¿verdad? Pero eso no es sistema inmune per se, eso son barreras. Las barreras del sistema inmune, los mecanismos de defensa inmunológicos, van a estar basados en estas dos ramas. La respuesta inespecífica, o lo que se conoce también como inmunidad innata, y la respuesta específica, o que se conoce como inmunidad adaptativa. Esas son las dos grandes ramas que vamos a estar manejando en la respuesta inmune. Entonces, ya las barreras naturales las vimos y nos vamos a dedicar a explorar un poco las respuestas inespecíficas o innatas y las respuestas específicas o adaptativas o adquiridas. Vean que de este lado tenemos la respuesta inmune innata, la respuesta inmune innata. Y ahí vamos a tener elementos como la fagocitosis, la lisis mediada por complemento y la inflamación. Y ya vamos a ver en detalle de qué estamos hablando de cada uno de estos. ¿Ok?
En la respuesta inmune adquirida o en la respuesta inmune adaptativa, ahí vamos a estar manejando una rama celular y una rama humoral. Ya vamos a ver cuál es cada una. Y básicamente la respuesta inmune adquirida es la que nos permite que exista la vacunación. La vacunación existe porque tenemos un sistema inmunológico de respuesta inmune adquirida. ¿Ok? Entonces, estas dos ramas son muy importantes. La respuesta inmune innata, que es inespecífica, y la respuesta inmune adaptativa o adquirida, que es específica. Ramas muy importantes del sistema inmune. Vamos a ver los componentes de cada uno de estos tipos de respuesta. ¿Cuáles son los componentes celulares? ¿Cuáles son las células fundamentales de la respuesta inmune innata? Bueno, tenemos varias. Y vean que todas estas células que tenemos acá son células que caen dentro del grupo denominado glóbulos blancos. Cuando ustedes se van a hacer a la clínica un examen hematológico, les toman una muestra de sangre, la extraen y cuando les brindan los resultados, uno de los resultados que les dan es el conteo de glóbulos blancos y les dicen cuánto hay de cada una de estas células. Bueno, esas células no son ni más ni menos que las células efectoras del sistema inmunológico. Tenemos células como los macrófagos, los neutrófilos, que son células claramente fagocíticas. Y ya vamos a ver qué es la fagocitosis. Entonces, macrófagos y neutrófilos son células del sistema inmune innato, no específico, que son células fagocíticas. Tenemos células como los eosinófilos, que son importantes en la inmunidad contra parásitos. ¿Ok? Tenemos células como el mastocito, vean qué interesante, ya hablamos hace un rato con Allison y con Tashani, creo, de la histamina y que ustedes toman antihistamínicos para prevenir la alergia. Bueno, resulta que hay células del sistema inmune que lo que hacen es que secretan histamina y con eso atacan a los microorganismos. Tenemos las células que son asesinas naturales y son células muy importantes para atacar células infectadas por virus y para atacar células oncogénicas, o sea, células cancerígenas. Son una rama importantísima para controlar y para prevenir el cáncer. Entonces, estas células son muy importantes en establecer una respuesta inmune innata. Por ejemplo, si tenemos una infección bacteriana, de las primeras células que van a llegar son los neutrófilos. Entonces vamos a tener las bacterias en el sitio de infección que van a estar rodeadas por un ejército de neutrófilos que va a estar tratando de eliminar la infección bacteriana. O vamos a tener también, si la infección se prolonga y se hace una infección crónica, vamos a tener células como los macrófagos que llegan al sitio de la infección y tratan de atacar y prevenir la infección. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, en qué consiste la fagocitosis que efectúan los macrófagos y que efectúan los neutrófilos. La fagocitosis es un proceso que efectúan este tipo de células, neutrófilos y macrófagos, que son células fagocíticas, que son células que tienen la capacidad de interaccionar con el microorganismo e ingerirlo y degradarlo. Véanlo aquí el proceso fagocítico. Este proceso representado acá, que puede ser llevado a cabo por un macrófago o por un neutrófilo. Esta es la célula fagocítica. En este caso está representado un neutrófilo. Entonces, la célula fagocítica va a tener en su superficie una serie de receptores que le ayudan a reconocer al microorganismo. En este ejemplo de acá, una bacteria. Una vez que reconocen al microorganismo, la célula fagocítica va a engolfar a ese microorganismo. ¿Qué quiere decir? Va a generar una invaginación de la membrana y va a comenzar a comerse a ese microorganismo. Y el microorganismo entonces va a ingresar al interior de la célula y va a terminar en un compartimiento que se llama lisosoma. ¿Y qué es el lisosoma? El lisosoma es el estómago de la célula fagocítica. Y como estómago, ¿qué es?
es un compartimiento muy degradativo, es un compartimiento muy hostil para el patógeno. Entonces, la bacteria ingresa al lisosoma, ya ahí va a ser atacada por un pH bajo, por radicales de oxígeno, por enzimas hidrolíticas, y la bacteria va a ser degradada, va a ser destruida. Y después la bacteria escupe el desecho, lo elimina. Entonces vean que mediante el proceso fagocítico que ejerce el macrófago y el neutrófilo, vamos a tener un mecanismo celular inmunológico innato, no específico. ¿Por qué? Porque este mecanismo funciona igual para una salmonela, para una escherichia, para una listeria, para un clostridium, para cualquier tipo de bacteria. Es un mecanismo celular, porque es mediado por una célula, en este caso un macrófago o un neutrófilo, que se encarga de eliminar bacterias mediante la persecución, porque literalmente estas células persiguen a las bacterias, el engolfamiento, o sea, la ingestión y la degradación de las bacterias. Ese es el proceso fagocítico, se llama fagocitosis. Muy bien. Ahora, el sistema inmune innato también tiene una rama humoral. Vean que vimos en esta diapositiva anteriormente que vamos a tener ramas celulares y ramas humorales. Las ramas celulares son las respuestas mediadas por células. Las ramas humorales son las respuestas mediadas por moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si tenemos un microorganismo que logra ingresar a nuestro cuerpo y nos va a producir infección, ese microorganismo puede ser atacado por células, por ejemplo la fagocitosis, que van a comérsela, o puede ser atacado por moléculas, como por ejemplo el sistema de complemento. Y esto es muy importante, entonces hay que apuntar que el sistema de complemento es la rama o es una rama humoral de la respuesta inmune innata, no específica. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, este sistema, si ustedes tienen el antígeno, ya a estas alturas, entonces tenemos que recordar lo que era el antígeno. El antígeno es la partícula infecciosa que nos va a producir daño, que es extraña. Entonces, si el antígeno ingresa a nuestro organismo, el sistema de complemento, que es un sistema digamos, si ustedes toman la sangre, en la sangre va a haber un montón de moléculas, más de 20 proteínas, que conforman el sistema de complemento y que se van activando en cascada. José Eduardo levantó la mano. José Eduardo. Profe, ¿podría repetir qué era el humoral? Humoral es cuando se refiere a moléculas disueltas en la sangre o disueltas en los tejidos, que no son células, sino que son moléculas, son partículas mucho más pequeñas, pueden ser principalmente proteínas, pero pueden tener otra naturaleza, pero son moléculas, no son células. ¿Ok? Por ejemplo, la inmunidad celular innata está mediada por los macrófagos y los neutrófilos, en parte. La humoral está mediada por el complemento. ¿Queda claro eso, José Eduardo? Son No, moléculas. es que antes mencionó que dijo el humoral es una respuesta inmune. Ajá. Eso es lo que te estoy diciendo, que cuando hablo de la respuesta humoral, humos es como fluido, ¿verdad? Entonces es una respuesta que no está mediada por células, sino por moléculas. ¿Sí entendés la diferencia entre una molécula y una célula? Sí, profe, la cosa es que usted me estaba refiriendo a que usted antes mencionó que el humoral es una respuesta inmune que si era propia o era específica. Ajá. ¿Y qué pasó? Sí, que cuál es. ¿Cuál es que? Perdón, no te estoy entendiendo, José Eduardo. ¿Aló, José Eduardo? Perdón, profe, me están llamando. Sí, ¿qué era? ¿Qué exactamente qué era? ¿Una respuesta Como inmune te digo, propia o una respuesta inmune específica? no, la respuesta humoral, vamos a ver, la respuesta inmune Ujú. específica puede tener una rama humoral y la respuesta inmune inespecífica también puede tener una rama humoral. Cualquiera de las dos tiene una rama humoral
mediada por moléculas. Lo importante de la respuesta humoral es que es mediada por moléculas, ¿ok? En el caso de la respuesta inmune innata, o sea, no específica, la respuesta humoral está representada por el complemento, ¿ok? Ahora más adelante vamos a ver quién conforma la respuesta inmune adaptativa. ¿Queda claro? Está bien. No te oigo muy convencido. ¿Qué no te quedó claro? No, que es que ya me cansé de preguntarle, ya mejor siga, profe. Ahí vean analizamos. Pero ¿qué fue lo que no te quedó claro? Es importante que entendamos. A ver, formular la pregunta otra vez. No, es que antes mencionó algo textualmente ahí que quería copiar, pero el problema es Querías que, copiar la transcripción. Bueno, tal vez puedes revisar la grabación ahora que terminemos. Y si te ok, queda la duda, pues entonces podemos hablar por correo o podemos hacer una sesión Zoom para evacuar la duda, si te parece. ok, Muy bien. Entonces, en la respuesta humoral inespecífica, el complemento, que es una cascada de 20 proteínas, en la cual una proteína activa la otra y esta activa la siguiente y esta activa la siguiente, eso quiere decir que es una reacción en cadena. Necesitamos que una proteína primero se active para que active la siguiente, después a la siguiente, después a la siguiente, y así sucesivamente. Y lo último que se activa es lo que se llama el complejo de ataque a la membrana. Entonces, si este es el antígeno, cuando todo esto se activa en cadena, al final, en la membrana de ese antígeno, en la membrana de esa partícula infecciosa, que puede ser una bacteria, que puede ser un virus, que puede ser un hongo, en la membrana de esa partícula se inserta este complejo cilíndrico que se llama complejo de ataque al complemento. Y ese complejo lo que hace es generar huecos en la membrana. Entonces, generar huecos en la membrana es como pegarle proyectiles a el microorganismo y obviamente ustedes se pueden imaginar que eso hace que el microorganismo explote. ¿Entienden? Entonces, mientras el sistema celular funciona comiéndose al microorganismo y digiriéndolo en el estómago celular, el sistema humoral funciona atacando la membrana del microorganismo y generándole huecos, hoyos en la membrana para eliminarlo, para matarlo. Esa es la rama innata o no específica del sistema inmune humoral, o sea, mediada por moléculas. Véanlo acá, entonces, si tenemos un microorganismo, por ejemplo, una bacteria, el complemento se deposita en la superficie de la bacteria y le genera huecos. Y esos huecos van a matar la bacteria. Pero aquí vamos a introducir un concepto también muy importante. Y aquí la inmunología se va construyendo en partes, pero funciona de manera integrada y de manera coordinada con los diferentes elementos. Aquí vamos a introducir el concepto de opsonización, ¿ok? Ya habíamos visto que si tenemos un microorganismo, el microorganismo puede ser fagocitado, puede ser ingerido y puede ser eliminado por una célula fagocítica, neutrófilo o macrófago. Y también vimos que cuando un microorganismo ingresa en nuestro cuerpo, va a ser recubierto por el sistema de complemento que eventualmente lo va a destruir. Pero tenemos un elemento importante adicional. Cuando tenemos un microorganismo recubierto por el sistema de complemento, decimos que ese organismo está opsonizado. ¿Y qué significa que está opsonizado? Significa que el proceso de fagocitosis se aumenta, se lleva mejor a cabo, es más fácil para una célula fagocítica comerse una bacteria opsonizada que una bacteria no opsonizada. Entonces el complemento ayuda no únicamente a matar directamente a la bacteria, haciéndole huecos, sino también ayuda en el proceso de fagocitosis. Siempre me gusta hacer la analogía de que si ustedes se van a comer, por ejemplo, un perro caliente, es mejor comérselo agregándole salsa de tomate y agregándole mayonesa y agregándole mostaza y un montón de cositas encima. Esa es la opsonización gastronómica. Sería una opsonización para que
tengamos más ganas de comernos el perro caliente. En este caso, el complemento está haciendo exactamente lo mismo para la fagocitosis. Un macrófago se puede comer la bacteria que no esté opsonizada por el complemento. Un macrófago se puede comer una bacteria que no tenga complemento depositado en su pared. Pero si tiene complemento, se lo va a comer más rápido, lo va a destruir más fácilmente. ¿Entienden? Ese es el proceso de opsonización. Y puede haber opsonización no específica, mediada por complemento, o específica, mediada por anticuerpos, que lo vamos a ver en algunos minutos. ¿Queda claro? El concepto de opsonización es un concepto importante en la inmunología. ¿Podría repetir un toquecito el tema Claro, de oxígeno? claro, opsonización es, ya vimos que el complemento sirve para depositarse en la membrana y hacer huecos en la membrana, y por lo tanto destruir el parásito. Pero también sirve para saborizar ese microorganismo, para hacer que la célula fagocítica se lo coma con más ganas. Entonces, opsonización se refiere a la recubierta de alguna molécula sobre el microorganismo que facilita el proceso fagocítico, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muy importante. Vamos a hablar, no en mucho detalle ni mucha profundidad, pero sí es importante mencionar que las células del sistema inmune innato, macrófagos, neutrófilos, células asesinas naturales, ese tipo de células, trabajan a través de receptores. ¿Qué quiere decir eso? Que un macrófago que anda patrullando nuestro organismo tiene receptores que no son específicos contra el microorganismo, sino contra grupos de microorganismos. ¿Ok? Son receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué significa esto? Los diferentes microorganismos van a tener componentes, principalmente en sus membranas, pero en general en todo lado, que son componentes particulares del microorganismo. Por ejemplo, las bacterias gram negativas tienen lipopolisacárido, las bacterias gram positivas tienen ácido lipoteicoico, los virus, hay virus que tienen ARN de doble banda, que es una molécula que no tenemos nosotros, el ADN bacteriano tiene ciertas particularidades. Entonces, cada una de esas moléculas son moléculas que son particulares de ciertos grupos de microorganismos. Entonces, los macrófagos y los neutrófilos, por ejemplo, las células del sistema inmune innato, van a tener receptores contra estas moléculas. Entonces, los receptores se llaman PRR, receptores de reconocimientos de patrones. Y los patrones, o sea, estas moléculas de los microorganismos, se llaman PAMP, patrones moleculares asociados a los patógenos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ustedes tienen una bacteria gram negativa que tiene lipopolisacárido, el macrófago tiene receptores contra el lipopolisacárido y eso ayuda en la respuesta inmune. ¿Ok? Es muy importante la participación de receptores. Por ejemplo, tenemos una familia de receptores en la superficie de las células del sistema inmune innato, macrófagos y neutrófilos, que se llaman los receptores TOL. Y los receptores TOL se unen a diferentes patrones moleculares, diferentes PAMPs en los patógenos, y esa unión hace que el neutrófilo y que el macrófago se active. Y esto es un concepto muy importante. Vean que en la fagocitosis, el fagocito, el neutrófilo o el macrófago, agarran la bacteria, se la comen y la degradan. Pero a través de estos receptores, además de degradar a la bacteria, estas células comienzan a emitir señales y esas señales amplifican la respuesta inmune. Entonces, cuando un neutrófilo se encuentra una bacteria, no únicamente se la come, sino que también manda señales para atraer otras células y amplificar la respuesta inmune. Una buena analogía para este proceso es lo que ocurre, por ejemplo, si hay un carro de la policía que anda patrullando en una zona donde puede haber conflicto.
El carro anda patrullando y si no encuentra ningún criminal, no hace nada. Pero si encuentra a un grupo de criminales que están cometiendo un asalto, los policías que vienen en la patrulla hacen dos cosas. Tratan de neutralizar a los criminales, sacan su armamento, tratan de detenerlos, los amenazan, pero también comunican a la central para que manden refuerzos. Es lo mismo que hace un macrófago, es lo mismo que hace un neutrófilo. Se encuentra una bacteria, se la come para eliminarla, pero además a través de los TOL, que son receptores que reconocen al patógeno, se activan y mandan señales para atraer más células y que la respuesta inmune sea mayor. Esto es un concepto muy importante. Entonces, estos factores, la interacción de las moléculas del patógeno con los receptores de las células, generan señales de peligro. Y las células sensoras, los macrófagos, los neutrófilos, pueden responder directamente o producir mediadores inflamatorios. La inflamación es atraer más células del sistema inmune para generar señales de peligro y que la respuesta inmune sea mayor. Y esto es un concepto muy importante. ¿Ok? ¿Queda claro ese concepto? Muy bien. Inmunidad adaptativa. Ah, decime. Otra repasadita del concepto, así abreviado. ¿Otra vez qué, perdón? Una repasada del concepto que acabo de mencionar, pero Claro. abreviado. Entonces, el concepto es, nuevamente, que las células fagocíticas tienen una doble función. Primero, interaccionar con el patógeno para ingerirlo y degradarlo. Y segundo, poseen receptores en la membrana que reconocen a los patógenos, diferentes moléculas del patógeno, para activarse a través de la emisión de señales y aumentar la respuesta inmune. Entonces, nuevamente, si tenemos un macrófago, una célula del sistema inmune innato, que interacciona con un patógeno, se lo come para ingerirlo, pero a la vez pega gritos moleculares para atraer más células del sistema inmune. ¿Ok? Ok. Perfecto, muy bien. Muy bien. Ok, entonces veamos la respuesta inmunológica adaptativa. La respuesta inmunológica adaptativa. La respuesta inmunológica adaptativa, al igual que la innata, también se divide en una respuesta celular y una respuesta humoral. ¿Ok? Cuando pensamos en la anterior, en la respuesta inmune innata o no específica, recordamos que la respuesta celular está mediada, por ejemplo, por macrófagos y neutrófilos, y la humoral está mediada por complemento. ¿Quiénes son los representantes de esas inmunidades en la inmunidad adaptativa o la inmunidad específica? Bueno, en el caso de la respuesta celular adaptativa, va a estar mediada por unas células que se llaman linfocitos. Entonces, los linfocitos son los determinantes de la respuesta inmune adaptativa, de la respuesta inmune específica. Y los linfocitos vamos a tener dos tipos, los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Ok? Y cada uno de estos tiene funciones diferentes. El linfocito T tiene dos funciones particulares. Una es ser el director de la orquesta. Es una célula muy importante para coordinar y para activar a otras células del sistema inmune. Entonces, el linfocito T puede ser y este es el que se denomina linfocito T cooperador. Linfocito T cooperador. Es el que reconoce los antígenos y ayuda a coordinar la respuesta inmunológica. Y tenemos otro tipo de linfocito T, que se llama el linfocito T citotóxico, que es el que va a mediar una respuesta inmunitaria celular específica contra el antígeno, pero cuando el antígeno venga contenido en una célula. ¿Ok? Por ejemplo, de todos los microorganismos que hemos visto, y esto aplica como pregunta y repaso de examen para la próxima semana,
De todos los microorganismos que hemos visto, ¿cuál requiere multiplicarse en el interior de una célula? Alguien que me ¿Cuál diga. es la pregunta? De todos los microorganismos que hemos visto, ¿cuál requiere multiplicarse en el interior de una célula? Los Los virus, virus, ¿no? ¿no? Los Los virus, virus. excelente, excelente, los virus, ¿verdad? Muy bien, los virus. Entonces, los linfocitos T citotóxicos pueden reconocer a una célula de nosotros, pero infectada con virus, atacar a esa célula y destruirla. ¿Y por qué es importante destruir una célula infectada? Es importantísimo porque si destruimos la célula, destruimos la fábrica viral y por lo tanto atacamos el sitio donde se replica el virus y podemos contener la enfermedad. Entonces, vean que es una función muy importante del linfocito T. El linfocito T citotóxico también puede atacar una célula de nosotros, pero que se haya convertido en una célula maligna, una célula oncogénica, una célula que nos pueda producir cáncer. Entonces, el linfocito T citotóxico también va a atacar a la célula cancerígena y nos va a prevenir el cáncer. ¿Entienden? ¿Okay? Ahora, tenemos esta célula, que esta célula también es fundamental, que es el linfocito B. Y el linfocito B es el que va a reconocer el antígeno y va a producir los anticuerpos. Y los anticuerpos son la rama humoral de la inmunidad adaptativa. Entonces el linfocito B reconoce al antígeno, reconoce uno de los determinantes antigénicos y genera los anticuerpos, los libera en la circulación y los anticuerpos van a ser muy importantes para montar una respuesta específica contra un antígeno en particular. ¿Ok? Entonces estas son las células importantes de la inmunidad adaptativa. ¿Ok? Vean, José Eduardo levantó la mano, José Eduardo. O sea, corríjame si estoy mal. Entonces, el T, su función es básicamente dirigir y eliminar aquellos organismos que estén haciendo mal el cuerpo. Y el P es, es el que se encarga de la producción de lo que dirige el T. De la producción de los anticuerpos. De la producción de los anticuerpos necesarios para combatir lo que se está Coordinada por el invadiendo. linfocito T. O sea, el T se encarga de dirigir y atacar, y el B de la producción de anticuerpos. Exactamente. Tal Okay. vez, José Eduardo, ve esta diapositiva a ver si nos ayuda un poco. Aquí tenemos las células que mencioné. Ve que aquí tenemos el linfocito B. Aquí tenemos el linfocito T cooperador. Dice TH porque viene de la palabra cooperar o ayudar en inglés, que es help. Entonces, el TH es el cooperador, es el que coordina. Y tenemos el linfocito T citotóxico, que es el que es citotóxico contra las células. Citotoxicidad quiere decir toxicidad contra las células. Entonces, veámoslo acá. Cuando hay un antígeno, los linfocitos T cooperadores reconocen ese antígeno, reconocen esa partícula infecciosa, un virus, una bacteria, un hongo, y van a producir una respuesta. Esa respuesta del linfocito T cooperador ayuda, por eso se llama cooperador, ayudador, porque ayuda a que el linfocito B se active y produzca anticuerpos contra ese mismo antígeno. Y a la vez el linfocito T cooperador también ayuda al linfocito T citotóxico para que se active y ataque células que estén infectadas con partículas infecciosas, por ejemplo virus, o células oncogénicas de cáncer. ¿Lo ven? ¿Queda más claro, José Eduardo? Entonces, esta diapositiva representa mucho lo que estabas preguntando. Entonces, lo que teníamos aquí escrito, lo tenemos aquí visual. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en la rama de los linfocitos B, vean que esta es una célula. Esta es otra célula. Esto es inmunidad celular. Y esta es otra célula, pero que es una célula que va a generar moléculas
Y las moléculas, ya dijimos que las moléculas es una rama efectora humoral, porque es un fluido, porque es un humus, porque están disueltas, no es una célula la que está generando la función, sino es una molécula. Entonces, cuando se activa el linfocito B produce y libera anticuerpos, y los anticuerpos son moléculas. Entonces, esa es la rama humoral de la respuesta inmunológica adquirida, o la respuesta inmunológica adaptativa, o la respuesta inmunológica específica. Entonces, ¿qué es un anticuerpo? ¿Qué es un anticuerpo? Nuevamente, el anticuerpo es esta molécula en forma de Y. Y eso va a ser un concepto que lo vamos a repetir, que ya lo vimos anteriormente, pero que ya lo vamos a ver en detalle. El anticuerpo es una molécula en forma de Y es una molécula producida por el linfocito B que tiene la habilidad de unirse al antígeno. Pero esta Y no son ni más ni menos que dos bracitos y cada uno de esos bracitos se unen al antígeno. Entonces, cada anticuerpo tiene dos sitios para unirse al antígeno. Y tiene esta colita se llama la región FC. Y la región FC sirve para acoplar el anticuerpo a alguna respuesta que medie el anticuerpo. Entonces, cuando tenemos una proteína derivada del antígeno, una proteína derivada del microorganismo que nos va a producir daño, esa proteína, a través de este proceso, va a generar la activación de los linfocitos B, la producción de los anticuerpos, y entonces los anticuerpos se van a pegar a diferentes zonas de la proteína. Entonces, esta proteína es un antígeno y genera anticuerpos que se le unen en diferentes regiones de la proteína. Esos son los determinantes antigénicos. Nuevamente, si mi cara es el antígeno, yo puedo tener anticuerpos que me reconozcan la nariz, anticuerpos que me reconozcan la oreja, anticuerpos que me reconozcan el ojo. Cada uno de ellos sería un determinante antigénico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, decimos que la respuesta mediada por linfocitos T y B, que son células del sistema inmunológico adquirido, del sistema inmunológico adaptativo, del sistema inmunológico específico, decimos que es una respuesta específica. ¿Y qué significa que sea una respuesta específica? Bueno, que cada linfocito, ya sea T o B, va a tener un receptor que reconoce únicamente un determinante antigénico de un antígeno en particular. ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy importante. Vean que los linfocitos tienen, los T tienen el receptor del linfocito T y los linfocitos B tienen el receptor del linfocito B. Cuando tenemos una respuesta inmune, cuando sufrimos un proceso infeccioso, inicialmente no detectamos la presencia de anticuerpos. Por ejemplo, si yo tomo la sangre de ustedes y busco anticuerpos contra el virus del ébola, que es un virus que no circula en América, que circula en África, si busco anticuerpos contra el virus de ébola, ninguno de ustedes tiene anticuerpos contra el virus del ébola. ¿Por qué? Porque nunca han estado expuestos a la enfermedad. ¿Ok? En el momento que uno está expuesto a la enfermedad, por ejemplo, si yo tomo la sangre de ustedes y busco anticuerpos contra el COVID, todos van a tener anticuerpos contra el COVID, porque hace 1, 2 o 3 años se expusieron contra este patógeno. ¿Ok? Esa es la magia de la respuesta inmune adaptativa, de la respuesta inmune adquirida, de la respuesta inmune específica. La magia es que ustedes generan una respuesta cuando se exponen a la enfermedad. ¿Ok? Y a través de estos receptores es que se reconoce el determinante antigénico y se ataca al antígeno y por lo tanto a la enfermedad. ¿Ok? Eso viene de un concepto que es bastante importante y que nuevamente, insisto, nos hace entender no únicamente la respuesta inmune, sino el hecho de que la vacunación sea una estrategia profiláctica tan efectiva. Y es el concepto de la selección clonal.
la selección clonal. Vamos a ver ese concepto. Bueno, en médula ósea, ya vimos que en médula ósea se producen todas nuestras células del sistema inmune, dentro de ellos los linfocitos. Entonces, nuestros linfocitos se están generando todos los días en la médula ósea y se tiran a circulación. Y entonces tenemos en circulación linfocitos, y este es un concepto muy importante. Pongan mucha atención, los 12 que me quedan, porque ya se me fueron casi que todos. Esto es un concepto fundamental. En circulación vamos a tener linfocitos T y linfocitos B para reconocer cualquier cosa, incluso el virus del ébola. ¿Ok? Puede sonar contradictorio porque yo les dije que si no han estado expuestos al ébola no tienen anticuerpos, pero sí tienen linfocitos. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, en este momento, ustedes tienen en su circulación linfocitos que reconocen cualquier cosa, pero no tienen anticuerpos contra cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en el momento, por ejemplo, si alguno de ustedes en este momento viajara a África y se expusiera al virus del ébola, entonces el virus del ébola, que sería este antígeno, reconocería ese linfocito que anda por ahí y al reconocerlo hace, vean qué interesante, hace que se multiplique, se divida en 2, se divida en 4, se divida en 8, y entonces de solo uno que había, que no lo podemos detectar, vamos a tener una respuesta inmune amplificada. Y a lo largo o después de varios días, esto toma de 10 a 15 días, vamos a tener un montón de células que reconocen a este antígeno y además vamos a tener liberación de anticuerpos. Y entonces en este momento, si tomamos la muestra de sangre, podemos detectar los anticuerpos en la sangre. A pesar de que en este momento, aunque había un linfocito que sí reconocía el ébola, todavía no había esta amplificación y no había liberación de anticuerpos. ¿Entienden? Y esto es lo maravilloso de la selección clonal y de la inmunidad adaptativa, José Eduardo. O sea, es como un tipo de linfocito patrulla. Eso, están patrullando, están patrullando. Pero, por ejemplo, un neutrófilo está patrullando, pero un neutrófilo simplemente reconoce la bacteria, se la come y él no se multiplica. Y nada ganamos con que se multiplicara porque se va a comer cualquier cosa. Pero cuando un linfocito que anda patrullando encuentra su antígeno, él que reconoce ese antígeno en particular, porque solo él lo reconoce, se multiplica y vamos a tener una respuesta dirigida y vamos a tener una gran cantidad de anticuerpos en la circulación que reconocen a ese antígeno, que reconocen a ese microorganismo. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? Esto es un Un concepto toquecito muy desde el importante. inicio para repasar. Esto es un concepto muy importante que nos lleva a lo que es el diagnóstico serológico. Por ejemplo, el diagnóstico serológico del HIV se hace a través de la detección de anticuerpos contra el HIV, no del virus en particular. Después se puede buscar el virus, pero lo primero que se hace es buscar anticuerpos. Y la lógica es que si hay anticuerpos, quiere decir que el virus estuvo y que hubo contacto. ¿Me entienden? Entonces, la inmunidad adaptativa nos genera esa posibilidad de amplificar la respuesta inmune contra un antígeno, contra un microorganismo en particular. Por eso, cuando nos vacunan, cuando nos ponen la vacuna contra la hepatitis B, contra la difteria, contra la viruela, ¿verdad? Que se ponía antes, contra la polio, nos están introduciendo el antígeno inactivado para que no nos produzca la enfermedad, pero que sí genere esta respuesta clonal y esta producción de anticuerpos que nos neutralicen al antígeno. ¿Queda claro? Eso es muy importante. Esa es la base de la respuesta inmune adaptativa, de la respuesta inmune adquirida, de la respuesta inmune específica. ¿Ok? Entonces vean que ahí tenemos los postulados de la teoría de la selección clonal, o sea, de esta amplificación que estamos viendo acá. Cada linfocito posee un único tipo de receptor. La interacción con el linfocito, con los receptores del linfocito, hace que el linfocito se active. Al activarse, entonces se van a producir células efectoras con la misma especificidad.
O sea, estamos a partir del linfocito generando toda una población de células que tienen como objetivo atacar al mismo antígeno. ¿Ok? Y entonces generamos toda una respuesta específica contra ese antígeno. ¿Por qué es importante esto? Porque la inmunidad adaptativa o la misma inmunidad adquirida, lo mismo, adaptativa, adquirida o específica. Porque la inmunidad adaptativa aumenta la eficacia y la eficiencia del sistema. ¿Ok? Otorga memoria. O sea, nos permite que recordemos al patógeno. Por eso la vacunación es efectiva, porque nos meten la vacuna hoy y dentro de 2 semanas lo vamos a recordar por varios meses, años o incluso décadas. Y si volvemos a estar en contacto con el patógeno, tenemos una respuesta inmune preformada. Entonces tenemos una memoria inmunológica. ¿Okay? Como todo, como cualquier respuesta del sistema inmune, tenemos como riesgo que pueda generar autoinmunidad, o sea, que el sistema inmune se nos devuelva y nos ataque a nosotros mismos. ¿Ok? Pero obviamente ha sido fundamental la respuesta inmunológica adaptativa para que podamos protegernos de manera relativamente exitosa contra los microorganismos. ¿Ok? Véanlo acá. Aquí lo que tenemos es un gráfico. Voy a mover esto un poquito. Aquí tenemos un gráfico. En este eje tenemos semanas y en este eje tenemos el nivel de anticuerpos contra un antígeno en particular. ¿Ok? Entonces, si nos ponen en la semana 0, nos introducen o entramos en contacto, nos infectamos con un antígeno o nos meten una vacuna que también es un antígeno, en las primeras semanas tenemos una respuesta primaria, suben los niveles de anticuerpo y luego bajan. Si después a la 4ª semana, que ya tenemos una amplificación clonal, una expansión clonal, tenemos un montón de células que reconocen ese antígeno y entramos en contacto nuevamente con ese antígeno, en este caso el antígeno X, vamos a tener una respuesta secundaria mayor a la respuesta primaria. Entonces, esta es la maravilla de la respuesta inmune adaptativa. No únicamente que recordamos, sino que respondemos de manera más fuerte. Y entonces cuando entramos en contacto con el microorganismo, vamos a tener una mayor protección contra ese microorganismo, porque vamos a tener un montón de células plasmáticas que son linfocitos B que se convirtieron en células plasmáticas y que son los que realmente liberan los anticuerpos, y vamos a tener muchas células B de memoria que reconocen el anticuerpo y rápidamente se activan. ¿Ok? Entonces, un concepto muy importante que la respuesta secundaria de la inmunidad adaptativa siempre es más fuerte que la respuesta primaria, porque tenemos memoria inmunológica. Ok, entonces vean que todo eso, todo este tipo de respuesta, esta respuesta inmune, nos lleva a generar un montón de linfocitos B que producen un montón de anticuerpos, y los anticuerpos son estas células en forma de Y que reconocen al antígeno. Pero entonces la pregunta que es fundamental es, ¿qué hacen esos anticuerpos? Esas moléculas en forma de Y que reconocen al antígeno, ¿qué hacen? Bueno, primero veamos la estructura. La estructura. Este es el anticuerpo con la forma de Y que les he estado mencionando. ¿Ok? Vean que en esta forma de Y vamos a tener una base, un tallo, que se conoce como fragmento FC, y vamos a tener 2 bracitos. Como les mencioné anteriormente, cada uno de estos bracitos se une al antígeno. Y estos bracitos son exactamente iguales en una molécula de anticuerpo. O sea que cada bracito agarra exactamente el mismo determinante molecular. Volviendo al ejemplo de que si mi cabeza fuera el antígeno, si yo tuviera un anticuerpo que me reconoce la nariz, entonces esta molécula Y por aquí reconoce nariz y por aquí reconoce nariz. Y si fuera un anticuerpo que reconoce oreja, por aquí reconoce oreja y por aquí reconoce oreja. Entonces, una molécula bivalente que es capaz de unir a 2 antígenos. ¿Okay? La mayor parte de los anticuerpos son bivalentes, pero hay uno en particular, el IgM, que se une en 5 moléculas, entonces es decavalente, une 10 antígenos.
¿ok? Es un pentámero. Hay diferentes tipos de anticuerpos. Todos en general se llaman inmunoglobulinas. O sea, son proteínas del plasma que tienen un papel en el sistema inmune. Esos son los anticuerpos y se conocen también como inmunoglobulinas. Y hay de diferentes tipos, no vamos a entrar en detalle, pero pueden apuntar ustedes que los más importantes son la IgG, inmunoglobulina G, la IgM, inmunoglobulina M, y la IgA, inmunoglobulina A. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura del antígeno. Aquí vienen del anticuerpo. Aquí vienen otras características, pero no son tan relevantes para efectos de esta clase. Entonces, quedémonos en estos conceptos que les mencioné. Una molécula en forma de Y, con un tallo base que se llama FC, y con dos bracitos que se llaman FAB y que reconocen cada uno el mismo determinante molecular. Y que hay ¿Cómo se llaman los diferentes bracitos? tipos de anticuerpos, dentro de ellos IgG, IgM e IgA. ¿Alguien dijo algo? ¿Cómo era que se llamaban los anticuerpos? No, los bracitos, perdón, los bracitos. Los bracitos se conocen aquí con este nombre, fragmento FAB. Ok. ¿Cuál es la función de los anticuerpos? ¿Por qué es tan importante todo este proceso en el cual un linfocito B reconoce el antígeno, se generan un montón de linfocitos B, se convierten en células plasmáticas y luego secretan los anticuerpos y terminamos con un montón de anticuerpos contra un antígeno en particular? Son muy importantes por varias razones. Los anticuerpos tienen diferentes funciones. Primero, vean esta función que ya la habíamos visto anteriormente. Los anticuerpos también opsonizan. ¿Recuerdan lo que era opsonización? Era tomar el hot dog y ponerle mayonesa y ponerle salsa de tomate para comerlo con más ganas. Lo vimos en el concepto de la opsonización humoral por el sistema inmune innato mediado por el complemento. ¿Qué era esto? Tenemos una bacteria, el complemento se deposita de manera inespecífica y eso hace que la fagocitosis se lleve a cabo más fácil. Bueno, resulta que los anticuerpos también opsonizan. Si tenemos un hongo, si tenemos una bacteria, si tenemos un virus, y está recubierto por anticuerpos en toda su superficie, eso va a hacer que la fagocitosis se lleve a cabo de mejor manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los anticuerpos también opsonizan. ¿Ok? Muy importante. Los anticuerpos neutralizan. José Eduardo. O sea, como poniendo la analogía así, sería como decorar el pastel. Exactamente. Vos vas y haces un pastel y luego le echas lustre. El lustre sería el agente opsonizador. Y vamos a tener un Ah, opsonizante. anticuerpo. Vamos a tener un opsonizante del lado humoral innato, que es el complemento, o del lado humoral adaptativo, que es el anticuerpo. En ambas ramas, vean que hemos hablado en toda la clase de las dos ramas. En la rama innata tenemos un opsonizante y en la rama adaptativa tenemos un opsonizante. ¿Ok? Ok. Ahora, también los anticuerpos neutralizan. Si tenemos una partícula viral, como las que vimos la semana antepasada, y tenemos anticuerpos contra esa partícula viral, los anticuerpos recubren totalmente al virus. Y al recubrir al virus, el virus no encuentra sus receptores en la célula y entonces no la puede infectar y por lo tanto no se puede reproducir. Entonces hay anticuerpos neutralizantes por bloqueo. ¿Entienden? ¿Recuerdan las partículas virales? Ahora mismo en esta clase vimos una icosaédrica. Entonces ustedes se pueden imaginar que si no hay anticuerpos, el virus encuentra su célula, ingresa y la infecta. Pero si la célula, el virus está recubierto por anticuerpos en toda su superficie, va a estar bloqueado y no va a ingresar al interior de la célula. Entonces, los anticuerpos también neutralizan. Y no neutralizan únicamente los virus, también neutralizan toxinas. Hay bacterias que nos generan enfermedad porque producen toxinas que nos atacan. Bueno, si usted toma la toxina y la convierte en una vacuna y la introduce en nuestro cuerpo, generamos anticuerpos contra esa toxina y cuando nos enfrentemos a la toxina verdadera,
entonces ya esos anticuerpos la van a recubrir y la toxina no nos va a generar daño. Un ejemplo de esto, la toxina tetánica. Un ejemplo de vacuna de esto, el toxoide tetánico. Hay una bacteria que se llama Clostridium tetani, que está en el suelo. Si uno va caminando y se mete un clavo herrumbrado, la bacteria puede ingresar, genera la toxina, que es la toxina tetánica, y esa toxina tetánica nos va a producir una parálisis. Es una parálisis particular, se llama parálisis espástica. A nosotros, cada 10 años, nos inyectan el toxoide tetánico. ¿Qué es esto? Es agarrar la toxina tetánica, inactivarla, o sea, quitarle sus propiedades biológicas de que nos produzca daño, pero que permanezcan sus propiedades inmunológicas, o sea, que generen una respuesta inmune. Esa es la vacuna, ni más ni menos. Nos meten la vacuna tetánica, esa vacuna tetánica ingresa, reconoce a los linfocitos B, los linfocitos T ayudan, los linfocitos B proliferan, generan un montón de anticuerpos contra la toxina, y cuando eventualmente bajamos nuevamente un clavo, esos anticuerpos neutralizan la toxina y no nos produce daño. ¿Ok? Entonces eso es importante. Vean, los anticuerpos, vean qué interesante, y aquí se mezclan todas las respuestas inmunológicas. Los anticuerpos también ayudan en la lisis mediada por complemento. ¿Recuerdan el complemento? La rama humoral del sistema inmune innato. Tenemos una bacteria, el complemento reconoce la superficie de la bacteria, le hace huecos y la mata. Resulta que si esa bacteria está recubierta por anticuerpos, el complemento se deposita mejor. Entonces, el hecho de que tengamos una respuesta inmune adaptativa nos ayuda a la eliminación de microorganismos por parte del complemento. ¿Qué significa esto? Bueno, que si estamos hoy en el día cero y entramos en contacto con una bacteria con la que nunca hemos estado en contacto. Entonces ese día ingresa la bacteria y el complemento la comienza a atacar. No al 100%, pero la ataca y ayuda a eliminar. Pero si damos 2 semanas, ya el sistema inmune adaptativo hizo anticuerpos contra esa bacteria, esos anticuerpos van a recurrir a la bacteria y la lisis por complemento va a ser más eficiente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un juego, una participación del sistema inmune adaptativo del sistema inmune innato con el sistema inmune adaptativo. ¿Queda claro? Y también participan los anticuerpos en la citotoxicidad celular. Cuando tenemos una célula, por ejemplo, una célula infectada con virus, si la célula está infectada con virus, puede ser atacada por una célula del sistema inmune innato como la natural killer, ¿ok? Que ya la vimos anteriormente, o el linfocito T citotóxico. Pero si tenemos una célula infectada con virus que es reconocida por anticuerpos, la lisis de esa célula va a ser facilitada. Entonces, nuevamente, vamos a tener un recubrimiento de anticuerpos de la célula y esa célula va a ser eliminada más fácilmente. Entonces, vean que todo este proceso de generar estas moléculas a partir de la expansión clonal es fundamental para que entren los anticuerpos y que los anticuerpos nos protejan a partir de todas estas reacciones. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces vean que en este cuadro tenemos las características y la diferenciación entre las dos respuestas del sistema inmune. Tenemos la inmunidad innata. Recuerden, la inmunidad innata es la no específica. Y tenemos la inmunidad adaptativa, que es la que también se conoce como adquirida o como específica. Entonces, en la inmunidad innata, recordemos que es no específica, sino que todas las células de la inmunidad innata, macrófago, neutrófilos, cualquiera de esas células, tienen receptores contra todos los patógenos, contra grandes familias de patógenos, a través de los PAMPs y los PRR. Entonces, por eso no es específico. La inmunidad adaptativa, representada por linfocitos B y linfocitos T, tienen receptores diferentes para cada patógeno en particular. Cada uno tiene su receptor diferente. Entonces tenemos receptores como los TOL, que reconocen grandes familias de patógenos, y receptores como los anticuerpos, como los TCRs, ¿verdad? Que reconocen a un determinante antigénico en particular
de un antígeno en particular. ¿Ok? Esto es muy importante. En la inmunidad innata, por ejemplo, en un macrófago, no tenemos una respuesta clonal. O sea, un macrófago tiene receptores idénticos en toda su superficie. Tiene un juego de 8, 10, 12 receptores para reconocer familias diferentes de patógenos y no hay amplificación de la célula después del reconocimiento del patógeno. Mientras que en la respuesta inmune adaptativa tenemos una respuesta clonal. Entonces tenemos clones de linfocitos con una especificidad particular que se va a amplificar en respuesta al reconocimiento del antígeno. ¿Ok? Y en ambos casos, muy importante, a pesar de que son tan diferentes en esos eventos, tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo tiene la capacidad de discriminar entre lo propio y lo no propio, porque los receptores del sistema inmune innato solo reconocen patrones moleculares de moléculas que estén presentes en cosas extrañas, no en cosas nuestras. Y los linfocitos solo van a tener receptores en su superficie que reconozcan moléculas extrañas, porque cualquier linfocito que reconozca una molécula propia es eliminado en el timo. Eso es lo que se conoce como la educación tímica. Recuerdan que yo les mencioné que en el timo se educaban los linfocitos, bueno, porque van al timo y cuando hay un linfocito que reconoce lo propio, se elimina. De esa manera, el sistema inmune regula, de alguna forma, la autoinmunidad. ¿Ok? Esta es la última diapositiva, básicamente para mencionarles un aspecto común de la respuesta inmune, que es la inflamación. Acá ya terminamos con los aspectos particulares del sistema inmune, pero no hay que dejar de lado la inflamación. Muchas veces cuando tenemos una infección, la infección va acompañada de inflamación. ¿Y qué es la inflamación? Bueno, que se nos hizo un absceso, y el absceso es porque tenemos una bacteria que se está multiplicando en alguna zona de la piel, y asociado a la multiplicación de la bacteria tenemos una hinchazón del tejido, tenemos un enrojecimiento del tejido y tenemos calor en el tejido. Eso es por la respuesta inmune que está ocurriendo ahí. En la inflamación aguda, si tenemos un patógeno que se está multiplicando, ese patógeno va a llamar a neutrófilos. Entonces los neutrófilos llegan y los neutrófilos se van a activar y ellos mismos van a activar a otras células. Las células activadas se comunican a través de señales que se envían unas a las otras. Y esas señales se llaman quimioquinas. Quimioquinas. Entonces una célula activada libera quimioquinas que llegan a otra célula y eso hace que la célula la siga. Entonces el polimorfo nuclear que se activa por la presencia de la bacteria llama a otras células. Todo eso activa procesos de adhesión. Entonces las células se van pegando en el sitio de la infección. Y además refuerza a que las células pasen por los endotelios. Recuerden ustedes que las células circulan por los vasos sanguíneos y cuando se activan, empiezan a migrar, salen de los vasos sanguíneos e ingresan al sitio de la infección, al sitio primario de daño. Y ahí van a liberar una serie de mediadores que producen esta inflamación, que producen el dolor y que producen la fiebre. Entonces, cuando piensen en la inflamación, piensen en la integración de todos estos procesos inmunológicos que acabamos de ver. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos la clase. Como les dije, es un repaso de una serie de conceptos generales que representan para ustedes una introducción a lo que es la inmunología. ¿Tienen alguna pregunta? Yo entendí bastante bien, profesor. Ah, qué bueno. ¿Sí se entendió? Bueno, ojalá se haya entendido. Como les dije, no, la clase puede ser muy compleja, traté de que no fuera tan compleja, pero la inmunología se presta para ciertas confusiones. Entonces, por favor, dice José Eduardo que le duele el cerebro. Estaba muy confuso, José Eduardo. Bueno, A mediados, al inicio y al final se entendió bastante. Ok, El camino entre medios, ahí sí estuvo bastante turbio. ok. Bueno, recuerden que hay chance de evacuar cualquier duda de aquí hasta dentro de una semana. Pueden repasar la presentación
ya está subida en mediación virtual toda la materia que corresponde al examen que viene dentro de una semana. Y voy a ver cómo me va con la grabación para también compartirles el link, ¿ok? Por si tienen Profe, a una bien consulta. ver la clase de nuevo, ¿sí? El examen es de este lunes en 8, El examen es de hoy en 8, exactamente. de hoy en 8. Ok. Es el 23. Ok. Las clases del profesor Norman ya se subieron, que si no me Claro, equivoco, ya están ok. subidas. Recuerden que además de las clases, también se evalúa lo que hemos hecho en laboratorio, ¿ok? Yo les Sí, puedo señor. preguntar qué es un agar McConkey, qué es un agar sangre, qué es un agar manitol sal. Podemos preguntar sobre las tensiones de Gram, podemos preguntar por las diferentes estructuras que vieron con Norman o las diferentes formas de de los hongos que vieron con Norman. Todo eso se evalúa, ¿ok? Ok, ok. Profe, Profe, una as- pregunta. Sí, dígame. ¿Esto que vimos hoy también entra en el examen? Esto también entra en el examen, exactamente. Son 4 clases las que entran en el examen. Virus, hongos, enfermedades producidas por bacterias e inmunidad que vimos hoy. Exacto. Ok, muchas gracias. Más los laboratorios que hicimos las 3 sesiones pasadas. Eso también lo vamos a evaluar y toda la evaluación va a ser, bueno, lo intentaremos, digamos, que sea una evaluación sobre conceptos generales, ¿verdad? Pero sí es importante que repasen también lo que vimos en laboratorio. La dinámica del examen va a ser igual a la que hicimos la vez pasada, con el asistente que se va a encargar de aplicar el examen y en este caso los va a cuidar Norman a través de una sesión Zoom para evacuar dudas en el momento del examen. José Eduardo. profe, así premiando que solo está la mitad, ¿quién no quiere soplarnos ahí una preguntilla que hace ahí en el examen o algo? No, porque Una igual ayudita así para premiar a los a los va, que va- tuvieron. va a quedar grabado, entonces premio a todos. Ah, pero por el chat, profe, por el chat. No, no, pero No digamos, sé. en toda la presentación, en toda la clase, he hecho énfasis sobre las ramas de la inmunidad, las ramas de cada una de las ramas de la inmunidad, digamos que tenemos la rama adaptativa y la rama innata, que tenemos en cada una de ellas la celular y la humoral, cuáles son las células representativas de cada una de ellas. Por ahí van a ir las preguntas, ¿verdad? Y eso aplica tanto para los que están conectados ahora como para los que puedan oír la grabación, ¿verdad? Ok. Entonces, no es soplarle, pero es por lo menos decirle que se enfoquen en ese tipo de cosas, ¿verdad? Profe, Sí, digo yo que un puntillo ubicarnos en qué extra ahí parte del por... mar específicamente vamos a tener que estar. Perdón, José Eduardo, es que estaba hablando alguien más. Sí, ¿Quién perdón, estaba profe. hablando? Decime. Profe, digo yo que un puntillo extra ahí por ser responsables aquí, quedarnos. Es que, ¿sabes qué es el problema? Mira, voy a sacarle una foto a la pantalla de los que vinieron. Pero los que no vinieron, yo no puedo asegurar que fue porque no quisieron, ¿verdad? Puede ser que no hayan podido, que se les haya caído el internet. Yo creo que claro que es importante, ¿verdad? Tenerlos a ustedes acá, pero no lo puedo garantizar. Ya le estoy sacando fotos, ¿verdad? Pero Profe, no yo sé si les queda creo que claro. la mitad de los que faltaron hoy fue porque no quisieron, porque aquí somos 15, incluyéndolo usted, o sea que somos 14. Y antes éramos 23 en la clase de la mañana. Yo Sí, creo que lo, esa diferencia de 22 a 23 hasta 14 fue porque en el momento en el que se dijo que que su clase ya Profe, se grababa, disculpe, ya no. a ver, sí, dígame. es que sí hay un montón de compañeros que no se han podido conectar porque el internet acá es muy malo. Y sí se Claro, conectaron en la mañana porque no estaba lloviendo ni nada. Entonces, claro. sí me parece injusto que de un solo los juzguen y no es así. No, no, me parece que usted tiene toda la razón y eso fue lo que yo traté de mencionarles, ¿verdad? Porque, vamos a ver, la coyuntura de una clase virtual tiene sus particularidades y Sí, además definitivamente. para introducir normas de evaluación no lo puede hacer con el curso ya avanzado. Entonces, si yo hubiera asignado un puntaje en particular
para la asistencia obligatoria, pues podría evaluarlo, pero en este momento no lo puedo hacer, aunque sí les digo que aprecio enormemente los que están aquí conectados, sin quitar mérito a los que no pudieron conectarse, porque realmente no sé si fue que no pudieron o no quisieron, o tal vez el profesor de la mañana es más entretenido que yo y entonces por eso se conectan y con uno no. Entonces es muy difícil evaluarlo, ¿verdad? Ojalá, o sea, yo aprecio mucho que hayan venido, pero también apelo a la solidaridad de ustedes en el hecho de que tal vez los compañeros que no están fue que no se pudieron conectar, ¿verdad? Pero bueno, les agradezco esta divagación. ¿Algo No, es más? que no estamos bien. Bueno, yo soy bien, no sé lo demás. Ok. ¿Alguno de los otros compañeros? Bueno, como les dije, estoy atento a cualquier duda por cualquiera de los canales de comunicación que tenemos y seguimos en contacto, muchachos. Muchísimas gracias por la asistencia y prepárense bien para el examen. Saludos a todos. Ellos, Chao, bro. profe. Bueno, Después de profe, una muchas presentación, gracias. Que te pases una buena semana. ya se fue. Gracias, profe. Gracias, hasta luego.